Muy buenas tardes, ministros y compañeros de este tiempo final de la Edad de la Piedra Angular y Dispensación del Reino, reunidos allá en Matamoros, México, en la congregación que pastorea el reverendo Alfredo Aguilar, en donde se está llevando a cabo estas actividades que el reverendo Andrés Cruz Gallegos, el cual está allí también presente, está llevando a cabo en estos lugares en México, y hoy está allí con ustedes en Matamoros, hoy lunes 2 de octubre de este año 2023. Y también supe que está por allí también nuestro hermano Juan Ramos, al cual le envío un cordial saludo y mis felicitaciones por su cumpleaños. Que Dios lo bendiga grandemente, lo prospere espiritualmente y materialmente también, y siga preparándose con el pueblo que Dios le ha permitido pastorear, para que así estén listos para recibir las promesas que Dios tiene para este tiempo, al igual que todos los ministros que se encuentran allí presentes, junto con el reverendo Andrés Cruz Gallegos y vuestras congregaciones. Y también mañana, martes 3 de octubre, estará en la congregación que pastorea el reverendo David Palacio, allá en Reynosa, Tamaulipas. El 4 de octubre, que es miércoles, estará en San Luis Potosí con el reverendo Pedro Martínez Aguilar. El jueves 5 de octubre estará en Guadalajara con el reverendo Josué Villaseñor Hernández. El viernes 6 de octubre, estará en Zihuatanejo, Guerrero, con el reverendo Fael Villaseñor. Estos días estará visitando el reverendo Andrés Cruz Gallegos estos lugares, y pedimos a Dios que lo bendiga y bendiga estas actividades, y que sea de gran bendición y crecimiento espiritual para todos los que allí estarán participando de estas reuniones. Pueden tomar asiento si están en pie por unos minutos. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, un tiempo en el cual ese ángel fuerte que nos habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 10, el cual proclama que el tiempo no es más, que el tiempo de redención, que es lo que le escribe en una de las Biblias, o sea, el tiempo de la dispensación de la gracia, donde las personas se le daban la oportunidad de recibir al Señor como su único y suficiente Salvador, que es el cumplimiento de la primera venida del Señor, trayendo así, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, obtenía la persona el perdón de sus pecados y el nuevo nacimiento, para así prepararse para la transformación. Como en cada edad cada uno estaba esperando esa promesa, ellos estuvieron creyendo que en su edad iba a ocurrir, pero al terminar su edad quedan entonces con la promesa de la resurrección, pero ya tienen una porción, la primera parte, la cual la obtuvieron cuando recibieron al mensajero de su edad y formaron parte de esa edad. Y en este tiempo final es prometido que cuando se complete el número del último escogido, ahí entra esa etapa en donde ya se había hecho el llamado para tomar el libro, pero por cuanto estaba en esa etapa de la construcción del lugar santísimo, se abrió ese tiempo, esa brecha, para llevar a cabo el recogimiento de los que pertenecerían a ese lugar, lo cual
cuando se hizo ese llamado, ahí se recogió toda clase de peces. Y es el tiempo en donde, ya estando ya el número completo en ese recogido, entonces él se levanta del trono del Padre, toma el título de propiedad. Vean, lo cual lo había tomado en el capítulo 5 del Apocalipsis, y ya en el capítulo 10 lo vemos abierto allí. Capítulo 10, verso 1, vamos a leer esa porción. Dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, porque ya lo había tomado en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero había una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿El tiempo de qué? El tiempo de redención. Él coloca ahí y escribe de redención, pues el tiempo de la dispensación de la gracia, de lo cual en el mensaje del día de la redención nos habló nuestro hermano William Soto Santiago, que fue predicado el 19 de julio del 2008. Nos dice: en algún territorio del occidente, aparte de Norteamérica, surgirá la visión de la gran carpa, la visión de la carpa siendo materializada, y estaremos escuchando al ángel fuerte. Miren dónde estaría la iglesia del Señor en este tiempo final, escuchando la voz del ángel fuerte cuando desciende con ese librito abierto, lo cual se lo entregó a ese hombre para que se lo comiera, porque en el capítulo 5, miren allí, nos dice: verso 8 en adelante, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vean, ahí estaban cantando el cántico de esa obra que él llevó a cabo cuando estaba ahí haciendo esa intercesión. Pero luego que él tomó el título, lo estuvimos escuchando en estos días, que él dice que no se cantó el contenido de ese misterio del séptimo sello, porque hubo silencio en el cielo y no hubo cánticos con relación a la obra que se estaría llevando a cabo. Todo cesó, cesaron esos ángeles de cantar, no cantaron eso que iba a estar cumpliendo el séptimo sello en la tierra, porque cuando fue abierto en el capítulo 8 vemos que allí hubo silencio en el cielo.
Ahora, vean que ese título de propiedad le fue dicho que tomara, ve y toma el librito. En el verso 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, del capítulo 10, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Todo esto es lo que estaría ocurriendo cuando él terminara su obra de intercesión en el cielo y descendería a la tierra con ese librito abierto en su mano para entregárselo a un hombre para que se lo coma. Recuerden que el título de propiedad, el libro de los sellos, el libro de los 7 sellos, es un libro abstracto. El libro de los sellos, el título de propiedad, es la revelación de la palabra de Dios, es el contenido de todos los derechos que Adán perdió allá en la caída en el huerto del Edén, los cuales son restaurados en este tiempo, esos derechos. Cuando él dice ahí, en donde nos detuvimos en el mensaje el día de la redención, dice, en algún territorio del occidente, aparte de Norteamérica, surgirá la visión de la carpa siendo materializada y estaremos escuchando al ángel fuerte, al Espíritu Santo, clamando como cuando ruge un león y 7 truenos emitiendo sus voces, y luego diciendo, el tiempo no será más. Diciendo, el tiempo no será más. ¿En dónde? En el cumplimiento de la visión de la carpa. ¿Dónde se metió el ángel? Hay un extracto que hemos leído, que él dice, usted preguntará, ¿y dónde se metió el ángel? Se metió en ese instrumento, el cual se comió el libro. Y vean, cualquier persona podrá decir, pero ¿y para dónde se fue? Se fue y se metió dentro de ese instrumento, dice nuestro hermano William allí. Ahora, vean cómo nos está diciendo aquí que en el cumplimiento de la visión de la carpa, ese ángel fuerte estaría descendiendo, estaría hablando, porque él dice, estaremos escuchando al ángel fuerte, por consiguiente estaría ese ángel fuerte velado y revelado en ese instrumento, y ese ángel fuerte es el Espíritu Santo, dice, clamando como cuando ruge un león y 7 truenos emitiendo sus voces. Es en ese lugar que fue visto donde los truenos están emitiendo sus voces y están diciendo que el tiempo no será más. Y vean, aquí está esa parte que es del mensaje titulado El libro que un hombre se comió, que fue predicado el 21 de marzo de 1982 en Maturín, Venezuela, y dice, por eso es que encontramos que luego que el ángel fuerte le dio el libro para que se lo comiese, luego de eso usted deja ver al ángel fuerte. ¿Dónde se metió? ¿Para dónde cogió? Él se metió dentro de aquel que se comió el libro, y entonces toma ese instrumento para, a través de ese instrumento, él manifestarse. Vean cómo es que en este tiempo final toda esa escritura de Apocalipsis 10 se estaría cumpliendo, se estaría haciendo realidad.
y estaría Dios manifestando esos truenos siendo hablados para que así la iglesia novia reciba esa fe de rapto, la fe de traslación. Y dice aquí nuestro hermano William, sigue diciendo, el tiempo no será más, o sea, revelando que el tiempo de redención, el tiempo en donde cada persona tiene la oportunidad, derecho a recibir a Cristo como Salvador, se habrá terminado, y que Cristo habrá salido del trono de intercesión y se habrá convertido en el león de la tribu de Judá, como cuando de la tribu de Judá, cuando clama como león es porque ya no está como cordero, ni como sumo sacerdote, sino como rey, como león, porque él como rey es el león de la tribu de Judá. Y si usted quiere ver el cumplimiento de esa escritura, ¿en qué tiempo? Desde los apóstoles, los 7 ángeles mensajeros y el tiempo de la brecha entre la séptima edad y la piedra angular. ¿En qué tiempo un instrumento, un profeta enviado por Dios en medio de la iglesia del Señor ha proclamado y ha hablado que sería la voz de los 7 truenos? Porque como él nos dijo ayer, si era en el tiempo del hermano Branham, él tendría que estar hablando de los truenos, o sea, estaría revelando el misterio del séptimo sello. Y el misterio del séptimo sello, ese es el misterio de la segunda venida del Señor. Y ese misterio es y sería dado a conocer a la iglesia fuera de la dispensación de la gracia. Por lo tanto, en la predicación de ese mensajero tenía que haber momentos en donde ese mensajero tenía que estar hablando que el tiempo se acabó. Y usted busca, y en ninguno de los mensajeros que Dios utilizó, incluyendo nuestro amado hermano William Soto Santiago, hasta los últimos momentos, él nunca habló de sus labios que ya no había oportunidad para salvación, que ya el tiempo de la misericordia se había terminado y que la puerta, que es Cristo en su primera venida, estaba cerrada. Fue otro instrumento el cual Dios utilizó para hablar y decirle al pueblo que la dispensación de la gracia había terminado. Y cuando él se fue, Dios se lo llevó porque terminaron sus días en este planeta Tierra, en ese cuerpo terrenal. Ese instrumento, ese velo de carne, el cual Dios estaría obrando por medio de él en el cumplimiento de la visión de la carpa, estaría hablando y dando a conocer que el tiempo no sería más, que el tiempo de redención, el tiempo de la dispensación de la gracia se acabó. Y en ningún lugar de este planeta Tierra podrá encontrar un ser humano, un predicador, que esté hablando que el tiempo de la misericordia se terminó, que ya el trono cambió de trono de misericordia a trono de juicio. Y puede usted identificar la venida de ese ángel fuerte en medio de la iglesia, hablando, dando a conocer que el tiempo no sería más. Lo que acabamos de leer allí, de esa escritura, de ese mensaje del día de la redención, cuando nuestro hermano William allí nos habla que estaría emitiendo sus voces, como una de las cosas que estaría diciendo es que el tiempo no sería más. O sea que estaría revelando que el tiempo de redención, el tiempo, dice allí, en que toda persona tenía la oportunidad de recibir a Cristo como Salvador, se acabó. Y eso lo estarán escuchando por boca de ese instrumento en los estudios, en los mensajes, para que el mundo sepa que ya Él está revelándose, manifestándose al mundo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y que la única misericordia que Dios estaría enviando a su pueblo, porque Él la envió en la manifestación del Hijo del Hombre en el reverendo William Branham, en misericordia, dice en el libro de citas, en
la página o párrafo 183, vamos a ver si esa es, en donde él dice: el Hijo del Hombre está siendo revelado desde el cielo. Vendrá después de un tiempo, hermano Branham. Es ahora. Y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión. Espero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria y se está revelando a sí mismo por los cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia, enseñándoles su gran presencia, haciendo las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo como él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Él ha venido ahora en misericordia revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia más bien. O sea que lo que nos habló hace poco nuestro hermano William en uno de los mensajes, que nos dijo que ese tiempo en que el Hijo del Hombre se estaba manifestando en misericordia lo fue en el tiempo de reverendo William Branham. Y vean dónde Dios estaría revelándose en juicio, pero que con esa manifestación, que son los ministerios de Moisés y Elías, que estarían velándose y revelándose, porque el que opera ministerios es el Espíritu Santo. Donde estaría Dios manifestando los ministerios de Moisés y Elías sería en el cumplimiento de la visión de la carpa, en donde ya desde el 2006 y antes, pero esa porción la tenemos allí, en donde el sábado 13 de mayo del 2006 en Goiânia, Brasil, él nos habló y nos dice: aprecio y agradezco mucho la colaboración que ustedes han estado aportando con vuestras oraciones y económicamente para todo lo que se está realizando en Puerto Rico, lo cual será para beneficio de toda la iglesia de Jesucristo y del pueblo hebreo, y también para las vírgenes insensatas que van a creer en cierto momento. Esperamos tener a los dos olivos, esperamos tener a los dos ungidos con nosotros en las actividades de Puerto Rico y en las actividades que se lleven a cabo en esa tercera etapa en los demás países y también en Israel. Porque esa manifestación de Apocalipsis 11, la manifestación de Apocalipsis 10, la manifestación de Apocalipsis 19, todas esas escrituras estarán siendo manifestadas en ese instrumento en donde Dios estará manifestado en toda su plenitud desde un cierto tiempo en adelante, pero antes estará trayendo la revelación, la fe para el rapto, para que así la iglesia novia que está lista para ser raptada reciba lo que necesita, lo que ella necesita. Luego, las vírgenes fatuas también recibirán el beneficio, y el pueblo hebreo, ya en ese tiempo de esa manifestación gloriosa de ese ministerio de Dios a través de ese ministerio, verá esas maravillas y milagros internacionales y también van a creer. O sea que lo que estará cumpliendo la visión de la carpa es la manifestación de Dios en medio de su iglesia, operando los ministerios de los dos olivos, que es lo que él está allí hablando, lo cual el que recibe en este tiempo final esa manifestación obtiene misericordia, porque la única manera en que la iglesia novia, los escogidos, las prudentes, van a escapar de los juicios que han de venir en la gran tribulación es porque Dios ha dejado esos ministerios en su iglesia. Por lo tanto, no se denominacionalizará, sino que estarán esos ministerios en medio de la iglesia, y a través de esos ministerios que están en el lugar santísimo del templo celestial, lo cual en el tabernáculo de Moisés fueron vistos allí 2 querubines de oro, y luego
en el templo de Salomón. Adicional a esos dos querubines, aparecen dos querubines gigantes de madera cubiertos de oro. Y por cuanto todo lo que está en el templo espiritual del Señor en el cielo tiene que estar siendo manifestado en la etapa correspondiente a todo lo que allí está en el cielo, en la séptima dimensión, pues hay que buscar el equivalente acá en la tierra y en la etapa correspondiente. ¿Y dónde estaban? En el tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo. ¿Dónde estaban esos otros dos querubines de madera cubiertos de oro? En el lugar santísimo. ¿Dónde está o dónde estaba la misericordia de Dios durante las edades pertenecientes al tiempo de la dispensación de la gracia? En el lugar santísimo estaba él haciendo intercesión allí. Por lo tanto, al él salir del trono de intercesión en el cielo y convertirse en juicio, tiene que haber un trono de misericordia en la tierra, en ese nuevo propiciatorio, para que los escogidos de Dios, la iglesia novia, obtenga misericordia. Y mientras se está preparando para irse en el rapto, tiene un lugar en donde Dios los mira y a través de esos ojos, a través de esos dos ministerios, y mira y los ve y tiene misericordia de ellos en ese tiempo que queda, que todavía estamos en estos cuerpos terrenales. Porque el hermano Branham allí nos habló de esta oportunidad que tiene la iglesia novia y la oportunidad que tuvieron aquellos que estuvieron escuchando el mensaje, la palabra, que estaban en culto también, porque lo dice allí. Dice, esos profetas estarán allí y harán, página 369 de los sellos, esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros, oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado. Ya en ese tiempo, esas personas que estuvieron mofándose, burlándose y diciendo cantidad de cosas, esa misma palabra de la cual ellos habían rechazado, y la palabra donde quiera que está siempre está velada, siempre está revelada a través del instrumento que Dios tiene en ese tiempo. Pero vean, ya habían hecho ya todo lo que ya para esas personas estaba ya cumplido, o sea que ya habían hecho toda clase de cosas en contra de la palabra, del verbo, y para lo cual también fueron predestinados y tenían que cumplir también esas escrituras. Pero vean, ya aquí los estamos viendo ya recibiendo el juicio divino. Luego aquellos clamarán a las piedras de los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo podían ver que venía. Decían, escondernos, o sea, cuando, como el cuento de que viene el lobo y nunca aparecía. Viene el lobo y no tampoco. Y hasta que en una de esas ocasiones llegó el lobo. O sea, se le está hablando de que vendrá el juicio divino y que la única misericordia que tienen es a través de esos ministerios. Van a decir, esto es lo mismo, ya llevan tiempo diciéndolo, y ya llega un punto en donde hasta le pierden el respeto y le pierden ya todo lo correspondiente a temor y todo lo correspondiente a la parte espiritual, y ya ahí, como dicen que no va a venir nada,
Ya cuando vean todas esas cosas que estarán cayendo en la tierra, los juicios divinos, ahí entonces vean, como dice él, pero ahora lo podían ver que venía. Ahí se dan cuenta, oye, verdaderamente esto es lo que estos ministerios estaban hablando. Decían, escondernos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra. Habían burlado de la palabra porque la palabra estaba hecha carne. No sabían, no se daban cuenta que la misma persona a la cual estaban burlando, mofándose y hablando cantidades de cosas, era el verbo, era la palabra. ¿Y quién es la palabra y quién es el verbo? Dios. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. Vean, porque donde quiera que esté la palabra está encarnada, revelada. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora ellos se habían mofado grandemente de esos profetas. ¿Y dónde es que el hermano William dice que esos ministerios iban a estar operando en este planeta Tierra? En un lugar, dice que en la gran carpa catedral, donde él dice, esperamos que esos dos olivos, esperamos tenerlos a los dos ungidos con nosotros. Ahí está profetizando de esos ministerios que estarían en medio de la iglesia en una gran carpa catedral. Pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron. Ya era demasiado tarde. Y ellos conocían, vean que hay un tiempo. Había un tiempo de arrepentimiento. Hay un tiempo en donde se les da la oportunidad que se arrepientan. Pero recuerden que para eso también tienen que estar cumpliendo escrituras. Y nunca se van a dar cuenta que están mal. Siempre estarán pensando que están bien y que están haciendo lo correcto. Para lo cual son ungidos también para eso. O sea, creen en la mentira del diablo como la creyó Judas Iscariote. Pero luego se darán cuenta del gran error que hicieron. Pero ya es y sería demasiado tarde. Porque vean que hay muchos que desean trabajar en todas las etapas que Dios está realizando en el tiempo que Dios le ha permitido vivir en esta tierra, pero cuando Dios cumple lo que Él prometió, entonces no quieren hacer nada, pero sí desean que se les mencione y que aparezcan ellos como que hicieron algo en el programa divino. En un mensaje Él habló y dice, en el mensaje del Evangelio regresará a los judíos. Miren, él dice, así es como se entra a la historia y aparecen los nombres de las personas que han tenido parte importante en la historia de la familia humana, en el tiempo que le ha tocado vivir a cada persona. Los que no han hecho nada, no aparecen allí sus nombres, ni con quién han trabajado. ¿Vean? Y esas personas, en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, no aparecerán en la historia de este tiempo y no aparecerán tampoco bajo el nombre del instrumento que Dios tiene en este tiempo y quedarán fuera de esa obra de reclamo. No aparecen allí sus nombres ni con quién han trabajado, o sea, ni con el mensajero que está en ese tiempo, porque no han hecho nada. Por lo tanto, no hay nada que escribir de ellos, excepto que hay un grupo de personas que se quedó sin hacer lo que tenía que hacer en el tiempo en que vivió. O sea, serían mencionados como, vamos a decir, en el tiempo de Moisés, pues serán, la historia va a decir, pues como Datán, Abirán y Coré se rebelaron en contra de Moisés. Y para no decir todos los tiempos, en el de Jesús, pues se mencionará pues como el tiempo de Jesús, pues sería como los Judas Iscariote. Y en cada tiempo que se levantaron en contra de la obra de Dios,
estando dándose cuenta o no dándose cuenta, conscientes o inconscientes, quedan escritas las cosas más bien que hicieron en contra del programa divino y del enviado de Dios para ese tiempo, para lo cual también son predestinados, destinados para esa labor. Y si falta algo de lo cual todavía queda alguito para que logren ya completamente cruzar la línea y que se ganen bien merecida la gran tribulación, pues todavía quedará un tiempo en donde van a seguir viendo todas esas manifestaciones de esos espíritus de la quinta dimensión, combatiendo y hablando en contra de la obra de Dios y del programa de Dios, porque tiene que cumplirse las escrituras. Ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como este. Ve que son personas conocidas, son personas del pueblo. Y eso es lo triste cuando él decía que hubiese uno deseado ni conocerlos, porque conscientes de todo lo que van a recibir personas así, es muy triste, porque lo que les espera es algo bien, pero que bien duro. Pero para eso también trabajaron, lucharon, y cada uno lucha y trabaja para lo que va a recibir. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Estoy hablando y ellos escuchan, ¿ves? Porque cada vez que Dios va con su palabra, traer esa revelación y esa profecía de lo que ellos van a recibir, ellos escucharán eso y estarán por consiguiente cumpliendo esa profecía. Y hoy se está cumpliendo plenamente esto que el hermano Branham allí está diciendo. Tanto en este momento que estoy hablando, hoy, lunes 2 de octubre de este año 2023, como todas las ocasiones que he leído esta porción y que he hablado de todos los que se ponen en contra del programa divino, de la visión de la gran carpa catedral y de la predicación, el mensaje siendo hablado de los truenos, lo cual está trayendo la fe de rapto para los escogidos. O sea que todo esto hoy se está cumpliendo plenamente. Están escuchando todo lo que les va a venir. Por lo tanto, esa palabra del hermano Branham no caerá en tierra. Hoy estamos viendo ese resultado. Lo estamos viviendo, palpando. Y como toda palabra que abre un profeta no puede caer en tierra, pues también tiene que haber personas que cumplan esas profecías. Los escogidos, pues, son los que estarían escuchando y recibiendo esa voz de los 7 truenos que está tronando, rugiendo como león, preparándose para la fe de rapto. Y aquí no aparecen en este párrafo que estoy leyendo, en esta porción que el Espíritu Santo está hablando por boca del reverendo William Branham. Ahí no aparecen esos escogidos, porque aquí está él señalando a aquellos que estaban ahí también. No tienen excusa de que a mí no me dijeron nada de la fe de rapto, a mí no me dijeron nada de cómo sería y eso no era así como yo había escuchado. Pero ¿por qué unos sí se están preparando y ustedes no, otros no? ¿Ve? Porque son los predestinados, los que han venido ya con ese mecanismo por dentro, ese chip que le llamamos esa percepción profética. Por eso unos creen y otros no. Tan sencillo como eso. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho. Y ahora estoy hablando, profetizando que toda persona que desprecia la misericordia de Dios hoy por última vez pasará por la gran tribulación. Pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y él escribe ahí Moisés y Elías, o Elías y Moisés,
Elías y Moisés, el que recibe su mensaje, recibe misericordia. Y cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Piénselo. Ahora vean que en esta etapa de la construcción, la cual se vino llevando a cabo de edad en edad, construyendo Dios el lugar santo, y luego para la construcción del lugar santísimo, no se podía llevar a cabo la plenitud de Dios en ese cuerpo místico de creyentes que es la iglesia del Señor, hasta que no fuera construido el lugar santísimo. Pero ahora, vean, el lugar santísimo se construyó con esas piedras vivas, y ahora es el tiempo de colocarlos allí. Ahí es que vienen esos ángeles segadores, los ministerios de Moisés y Elías, para colocar esas piedras vivas, hacer esa pesca de ese tercer alón, de toda esa red que una vez llena la sacan a la orilla, ¿ves? Y ahí sacan lo bueno. Ahí están los 153 peces representados ahí, y son colocados en la edad de la piedra angular, esas piedritas que son cortadas y serían colocadas en este tiempo en el lugar santísimo. O sea que ya al estar listo el lugar santísimo, ahí son colocadas por medio de la puerta, por medio del sube acá de Apocalipsis 4, y entran a formar parte del lugar santísimo, lo cual en este tiempo final se cumple plenamente esa escritura. Podrán escuchar, podrán leer cantidades de mensajes que él habló del título de propiedad, que él habló de la puerta, que él habló de la dispensación del reino, de la edad de la piedra angular, y donde eso tiene cumplimiento es en este tiempo final. Él estaba profetizando, hablando lo que sería luego que terminara la dispensación de la gracia. Y como dije en uno de estos audios o pláticas de estos días, toda persona que se quedó interpretando lo que el arcángel Gabriel habló de la toma del título y darla a conocer al pueblo, y esa obra de reclamo como león de la tribu de Judá y los 7 truenos, está invalidando e invalidó la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario y los beneficios para esa persona, ese individuo, porque Dios no puede hacer allí en el trono de intercesión en el cielo la obra de intercesión y la obra de reclamo a la misma vez. Él lo hace la obra de intercesión, sale, y ya el trono es un trono de juicio, donde hace ese entrelace en el trono humano en la tierra, en donde ahí cambia de cordero a león. Y si no se hace efectivo, por consiguiente, la paga del pecado es la muerte. Dios no lo ve a través de la sangre del cordero, sino que tienen que pasar por la tribulación para ser purificados. Y si cruzaron la línea, peor, porque entonces ya luego del milenio serían destruidos en alma, espíritu y cuerpo. O sea que ahora en el lugar santísimo las cosas son cada vez más delicadas, y es más delicada en esta etapa en donde estamos, porque estamos en la construcción ya final en cuanto a nosotros como seres humanos, para prepararnos y así la plenitud de Dios venir a nuestras vidas. Estamos en la parte de las terminaciones de nuestro cuerpo terrenal, en el campo espiritual hablando, para que Dios entre en plenitud en nuestras vidas. Vean en ese escrito que está ahí
hacia el director de esa universidad, el doctor Moreno, en esa parte cuando yo les leía, y lo tengo por aquí, que él dice que el hermano William ahí le dijo a la persona que le dijera a él, le dijo, él tiene una trayectoria de unos 24 años de ministerio desde que fue llamado por el Señor. Así él quiso que se le colocara ahí, y está llevando a cabo una obra milagrosa en cuanto a la construcción del templo. Todo eso tiene que ver con la gran carpa catedral, pero también con la obra que Dios estuvo realizando también cuando Él estaba en esta tierra, y vean, fue parte también y ayuda de esa labor que fue llevada a cabo por ese arcángel Gabriel. Y ya ese lugar santísimo, lo cual lo componen los escogidos de Dios de este tiempo final, al estar ya preparados y listos, entonces son colocados ahí en ese lugar, en la edad de la piedra angular, para que si ya esté el templo completo y pueda Dios entonces morar en toda su plenitud en medio de su iglesia. Por eso él decía, denme una iglesia, vamos a buscarlo, leímos en estos días, está en el libro de citas, lo cual todo eso se va a cumplir en este tiempo final. Página 6, párrafo 49. Oh hermano, denme una iglesia llena del Espíritu Santo. Dios hará en un año lo que todos los teologistas fracasaron de hacer en 2000 años. Usted espere hasta que el ungimiento de la iglesia verdaderamente dé en casa. ¿Dónde? En casa, pues la casa es la familia de Dios, y en este tiempo final es en la etapa de la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo. Ellos tienen fe, el remanente pequeño, después que las puertas de los gentiles es cerrada. Vean que todo eso ocurre después de la dispensación de la gracia. Oh, Dios ungirá una iglesia entonces, el que es sucio ensúciese más, el que es justo justifíquese más, y el que es santo santifíquese más, y Dios ungirá la iglesia con el poder de Dios, y cosas tomarán lugar. No solamente eso entonces, pero lo está haciendo hoy. Ahora vean, todo eso es lo que estará siendo cumplido plenamente en este tiempo final. Y esa escritura de Apocalipsis 10 es la escritura que está cumpliéndose plenamente en este tiempo, lo cual es esa voz de los 7 truenos tronando, hablando, dando a conocer que el tiempo terminó, que el tiempo de la misericordia de Dios terminó, lo cual las vírgenes fatuas escucharán y comprenderán que tendrán que pasar por la gran tribulación. La voz del ángel fuerte clamando como cuando ruge un león. Vamos a colocarle ese tema, la voz del ángel fuerte rugiendo como un león. Ha sido para mí un privilegio grande y una bendición poder enviar estas palabras de saludo a todos ustedes allá en Matamoros, y también durante la semana en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Guadalajara, Zihuatanejo, y también en todos los lugares en los diferentes países que estarán reunidos. Pueden colocar estas palabras también, y así tienen estas palabras que he hablado también para todos ustedes en los diferentes países en donde se estarán reuniendo, y que Dios siga abriéndonos el entendimiento, las escrituras, para seguir recibiendo la fe de rapto, seguir recibiendo lo que los truenos nos están hablando, y
que sea escrito de nosotros, que seamos como aquellos que por la fe alcanzaron las promesas y que estuvieron al lado brazo a brazo del instrumento, del mensajero que Dios tiene en este tiempo. Y seamos la historia del lado de Cristo, del Señor, del ungido, en su segunda venida, cumpliendo las profecías, cumpliendo las promesas, las cuales son para usted y para mí. Y que Dios les recompense por toda la labor que están haciendo y que harán en favor del programa divino. No trabajamos para recibir recompensas, lo hacemos porque amamos al Señor en su primera venida y amamos al Señor en su segunda venida. Y Él prometió que dará recompensas. Así que tengan grandes recompensas, grandes galardones en el reino del Mesías Príncipe, en el reino del Hijo de David, en el cual y al cual somos parte y pertenecemos a ese reino, lo cual será establecido luego de la gran tribulación. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y al misionero Miguel Bermúdez Marín también, que Dios lo bendiga grandemente, lo guarde, y también las actividades que tendrá ya en Guatemala este fin de semana, que sean también actividades de grande bendición para toda la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga y les guarde a todos y continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Dios.